Hola mi querido amigo, mi querida amiga. Yo soy el pastor Julio Leal. Te hablo desde la ciudad de Auburn, en los Estados Unidos, en el estado de Alabama, que estamos a 2 horas de Atlanta. Y es un gusto poder compartir con ustedes hoy el tema de la escuela sabática, el tema número 4, que tiene que ver con el estudio de las escrituras. El versículo de memoria está en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías dice: a la ley y al testimonio, si no hablan de esa manera, no les amanecerá. El texto es muy fuerte y los temas que vamos a estudiar también. Hoy vamos a ver 5 fuentes de autoridad para entender bien las escrituras. ¿De acuerdo? Y antes de pasar a ellas, yo mando un abrazo muy querido a mis amigos que están siguiéndonos en Madrid, en España, en Washington, D.C. y también en otras partes del mundo, en México, en San Salvador y en todos los países que hablan español. ¿De acuerdo? La tradición. Jesucristo se opuso a la tradición. ¿Qué creen ustedes? Si tomamos el texto de San Marcos capítulo 7, vamos a encontrar aquí que él tuvo cierto conflicto, ¿no?, con los líderes de su época. Algunos de sus ancianos se reunieron y cuestionaron a Jesús, preguntar por qué sus discípulos no participan de la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos consistía en lavarse las manos, hacer unos rituales de lavamientos de vasos. Y Jesucristo en esa ocasión no participó de eso, ni sus discípulos tampoco. Y en esa conversación que tuvo Jesucristo, dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y Jesucristo menciona un mandamiento, el quinto mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué era lo que hacían esos hombres en esa ocasión? Dieron tanta importancia a la tradición que pusieron el mandamiento de Dios como una cosa de segunda importancia. Y cuando sus papás eran ya personas mayores y necesitaban ayuda, algunas de esas personas decían: no, en lugar de dar el dinero para mi papá, para mi mamá, yo lo voy a dar a la iglesia, para el templo. Y ellos decían que no hacía falta ya respetar el mandamiento, porque el dinero tenía un buen destino, una buena razón. Jesucristo dijo: sois hipócritas, porque el mandamiento está por encima de todo. No podéis poner vuestras tradiciones por encima del mandamiento. Y eso es precisamente lo que dice San Marcos capítulo 7, versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Así que la tradición no es un problema, pero cuando se opone a lo que claramente enseña la Biblia, hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Hay que averiguar el origen de los cambios. A veces, con el paso del tiempo, las tradiciones religiosas, las religiones, los líderes de las iglesias, a veces sin tener siquiera la intención de hacerlo, crean reglas, crean interpretaciones, crean historias que al final, cuando investigas bien la Biblia, descubres que no, que esas cosas no coinciden con lo que dice la Biblia. Y aquí está un ejemplo bíblico de la experiencia de Jesús y de sus discípulos. La segunda fuente de autoridad es la experiencia. ¿Cómo tú experimentas tu relación con Dios, verdad? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en contacto con la naturaleza, conviviendo con las personas, asistiéndolas en sus necesidades, por medio del arte, ¿no?, de la música, que es maravillosa, nos acerca a Dios, la buena música, por medio de muchas cosas, de la convivencia con las personas. Eh, pero en esos contextos, por medio de la música, del arte, de la convivencia, siempre encontramos a Dios, o a veces lo que encontramos es totalmente distinto de lo que enseña la Biblia. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Algunas personas tal vez quieran defender la idea de que creer en Dios, creer la Biblia, es una forma abstracta de pensamiento, es una fe pura, pero la Biblia no separa, ¿verdad?, la experiencia humana de el contacto con lo divino. Sin embargo, en ese contacto con lo divino, nuestra experiencia humana tiene que pasar revista, tiene que investigarse, tiene que analizarse muy bien. De eso habla la lección, ¿verdad?
Habla la lección de eso. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que nuestros sentidos pueden extraviarnos. Eso debe hacerte pensar, me hace pensar, por ejemplo, los gustos musicales que yo tengo, ¿son perfectos? ¿Están afectados por mi época, por mi edad, por mi experiencia de vida, por mis gustos, que en algún momento puede que no sean malos? Sin embargo, la experiencia no puede ser la fuente de autoridad para decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Porque yo puedo sentir de una forma y tú puedes sentir de otra. Yo recuerdo a un anciano que tuve hace muchos años. Decía que algunas músicas, algunas canciones de los jóvenes le hacían recordar las músicas de los carnavales. Pero yo entré a la iglesia, era muy joven, no, nunca he ido a fiestas de carnavales. Así que esas canciones que él decía que le recordaba esas cosas, a mí no me recordaba nada. Si lo malo estaba simplemente en el recuerdo, tal vez no fuera el caso, entonces yo no tenía esos recuerdos. Así que la experiencia puede ser muy diversa entre una persona y otra, entre una cultura y otra, entre personas de una edad y personas de otra edad, de un nivel social y otro nivel social, pero la experiencia no puede ser la fuente de autoridad para decidir qué es lo bueno dentro de la iglesia, ni siquiera dentro de mi vida personal. ¿De acuerdo? Pero es importante tener en cuenta que somos seres humanos y que tenemos sentimientos. Esos sentimientos pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Hay que tenerlo en cuenta. Y el texto dice, nuestros sentidos pueden extraviarnos, pueden engañarnos, pueden confundirnos. Con lo cual el desafío, el reto es dejar que Dios santifique, cambie, moldee, ¿verdad? Nuestras experiencias para que sintamos placer, por ejemplo, en estar en una iglesia escuchando la palabra de Dios, y a veces sentimos más placer haciendo otras tantas cosas que a veces no edifican, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer lo que sea en el nombre del amor. ¿Qué creen? Si yo siento, por ejemplo, que controlar y dominar a mi esposa es una forma de amor, debo hacerlos porque yo siento de esa manera y mis sentimientos son lo único que importa. ¿Qué creen? Y los sentimientos de las otras personas, ¿qué? Y lo que dice la Biblia sobre cómo deben ser las buenas relaciones humanas, ¿qué? ¿Verdad? Hay que pensar. Hay que pensar. Lo que sentimos no es todo lo que importa. Dios también tiene sus sentimientos, ¿o no? ¿Te importa lo que piensa Dios? ¿Lo que siente Dios? ¿Lo que enseña Dios? Eso debe hacernos pensar. La otra fuente de autoridad que menciona la lección es la cultura. La cultura está conectada con el sentimiento, ¿verdad? La cultura nos impone muchas cosas. La cultura son como gafas de algún color que nos permite ver al mundo pues bajo cierta luz, notando cosas, dejando de notar otras, valorando unas cosas, dejando de valorar otras. Si tú vives en una comunidad multicultural, con gente de distintos países o de distintos idiomas, ya te habrás dado cuenta, seguro, de que hay cierto grupo de personas que aprecian más cierta clase de comida, que prefieren esa clase de música, que se visten de esa manera. Y cómo considerar el tema cultural dentro de la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de muchas culturas. El texto que tenemos aquí es de 1 Juan capítulo 2, que dice, no améis al mundo. ¿Y qué quiere decir no améis al mundo? ¿Que no debo apreciar la comida de mi país, por ejemplo? ¿Es de eso? No améis al mundo, ¿qué significa? Si leemos bien el texto, vamos a ver que ahí el apóstol Juan está hablando de evitar los deseos impropios, la vanagloria, ¿no? La codicia y cosas que la Biblia considera que son negativas para nuestra vida, para nuestras relaciones. Las cosas pasajeras. Así que la cultura humana es pasajera, mientras que hay cosas de la parte de Dios que son eternas. Y tenemos que hacer siempre el balance. Yo necesito cosas pasajeras para vivir bien, ¿verdad? Algunas cosas que necesito, la manera como he visto, lo que me gusta comer, la manera como me relaciono con las personas, pero tenemos que vivir la vida de ahora considerando que
Existe una vida eterna, una vida futura. Y lo que tiene que tener para el cristiano el peso mayor son las cosas eternas. Mi pregunta para mi querido hermano y mi querida hermana es, las cosas que te gustan, no digo que sean malas, yo no sé cuáles son tus pasatiempos, tus preferencias, qué haces cuando tienes tiempo libre, pero lo que haces con tu vida, con tu tiempo, con tu cuerpo, esas cosas están apuntando hacia la eternidad o lo único que te preocupa son las cosas que vives aquí ahora. Tu trabajo, la manera en que te gusta divertirte o relajarte. Pues la cultura sirve para eso a veces, ¿no? Para celebrar lo bueno, la alegría, celebrar el talento humano, el arte, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que todo eso es pasajero, que no debemos aferrarnos demasiado a esas cosas, ¿no? Y hay cosas en la cultura que no están mal y otras sí que están. Por ejemplo, yo escuché una vez de una costumbre que hay entre los esquimales que es que cuando reciben una visita en su casa, por ejemplo, un hombre recibe otro hombre, un amigo, le ofrece a su mujer para que pase la noche con ese hombre. ¿Creen que esa costumbre podría sostenerse como válida si tenemos en cuenta la Biblia? ¿Qué creen? ¿Qué costumbres hay en tu cultura, en tu vida, en tu pueblo, en tu lugar de origen, que no corresponden con lo que dice la Biblia? Yo tuve un compañero una vez en un curso de inglés que dijo que tenía las ganas, porque era de un país donde se practicaba eso, ¿no? De tener 7 mujeres. Y allí los hombres que tienen más dinero, que son más guapos o que son más fuertes, tienen muchas mujeres. Es una costumbre. Todo el mundo lo hace. ¿Qué dice la Biblia? ¿Mm? Hay cosas súper difíciles de aplicar a la vida, pero la Biblia está por encima de las culturas, ¿no? Y aquí está, esa es la reflexión que hacemos para eso, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, que valoran demasiado la competitividad. Hay culturas que son muy frías, muy individualistas. Hay culturas donde no está mal si manipulas a una persona para conseguir lo que quieras. Hay culturas donde ser perfeccionista, detallista, está bien. Hay culturas que valoran ser hedonista, preocuparse por los placeres momentáneos. Hay culturas que no cultivan la hospitalidad, mientras que la cultura semítica, la cultura bíblica, sí valoraba la hospitalidad. Y además está recomendado. Es decir, si tú eres de una cultura que no valora la hospitalidad, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Y sobre cómo deberías, ¿no?, lidiar con eso. Pues eso es el tema cultural, que es un tema súper delicado, pero súper interesante también. El siguiente tema es el tema de la razón. ¿Tú crees que la razón humana, la lógica, por ejemplo, es buena para pensar y entender la Biblia? ¿Qué crees? Dios entregó la Biblia en un lenguaje que la gente podía entender. Hizo propuestas a las personas, presentó planes a Abraham y a tantos otros que eran inteligibles, que se podían entender. ¿Crees que la razón humana que ha sido dada por Dios no sirve para entender la Biblia? Sí sirve. Pero ¿qué pasa cuando ponemos nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestra inteligencia humana, nuestra filosofía por encima de lo que enseña la Biblia? ¿Qué crees? La lección trae un ejemplo muy interesante. Uno de los presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson, porque era tan racional, digamos, reescribió el Nuevo Testamento y en su Nuevo Testamento él excluyó todo aquello que no encajaba en la lógica humana, según su percepción, que no parecían cosas verdaderas. Así que excluyó de su Nuevo Testamento muchos milagros y cosas que parecían sobrenaturales, que parecían que no eran verdaderas. Así que usó la lógica y la razón para reescribir la Biblia. ¿Qué creen ustedes? Que cuando nuestra razón, nuestra lógica nos pone alguna dificultad, deberíamos abandonar lo que dice la Biblia para aferrarnos a nuestras propias ideas. ¿Eso es lo que tú crees? La lección está hablando de eso, ¿verdad? El texto de 2 Corintios 10, versículo 5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Eso sirve para nuestras filosofías, para nuestros puntos de vista políticos, para todo, llevar cautivo todo pensamiento y obediencia. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no puedo tener opiniones personales sobre política o sobre filosofía, lo que sea, pero si yo voy a hablar de la Biblia o hablar en el nombre de la iglesia o enseñar lo que está aquí, pues lo que yo crea, si no coincide con lo que dice la Biblia, mejor no. Mejor no, ¿verdad? Porque por encima de nuestra razón humana está la razón divina. Y Dios sabe mucho más que nosotros sobre cómo deben ser las cosas. Yo acabo la lección, el repaso, hablando del tema principal que es la Biblia. La Biblia es como una brújula. Es como em, es como esa luz que nos permite ver lo que no está bien, los que son los desperfectos de nuestra cultura, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser, de nuestras preferencias, de nuestra tradición. Es eso lo que hace la Biblia, expone los errores y el Espíritu Santo nos ayuda a verlo. Pero hay gente que tiene, bueno, ideas que no son bíblicas sobre qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da mensajes o emociones que no coinciden con lo que enseña la Biblia. ¿Qué creen? Que si el Espíritu Santo me da un mensaje privado, una revelación, yo tengo el derecho de dar esa revelación y si no coincide con lo que dice la Biblia, pues es porque me reveló el Espíritu Santo. ¿Qué creen? Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Jesucristo no dijo el día en que vendrá. Pero supongamos que yo reciba una revelación del Espíritu Santo y que me haya dicho esa revelación que el coronavirus iba a venir, que iba a pasar eso, lo otro, y que Jesucristo va a venir en la fecha X. Y yo voy a predicar sobre eso, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo me haya dado un mensaje con una fecha concreta de algo y la Biblia, que yo creo que fue inspirada por el Espíritu Santo, dice que no hay fechas? Al menos para la venida de Jesús. Hay pistas, pero no fechas. ¿Qué me dicen? El Espíritu Santo no te va a revelar nunca nada que no coincida con lo que está revelado. Si hay una nueva luz, esta nueva luz se tiene que someter a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, eso es lo que hace, nos revela la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Así que tenemos fuentes de conocimiento. Tenemos la tradición, tenemos la razón, tenemos la experiencia, tenemos la cultura. Y todo eso puede servirnos para entender la Biblia. Sin embargo, la fuente principal es la palabra de Dios, ¿no? La revelación interna de la propia escritura que tú tienes que manejar bien, comparar, estudiar, ¿no? Para aclarar dudas, las dudas que surjan. ¿De acuerdo? Yo he preparado un juego y el juego consiste en que ahora vamos a... eh, pueden encontrar en internet un juego con algunas preguntas sobre lo que hemos visto. Yo voy a hacer una que otra, pero ya tengo que dejar para que tú mismo puedas hacer esas preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, basándonos en lo que hemos visto, en lo que hemos estudiado, eh, ¿cómo responderías tú a esta pregunta? El problema de nuestras emociones es que a veces, opción A, vamos a ver si lo hacemos bien, revelan la voluntad de Dios. 2, son firmes y constantes. 3, obedecen la palabra de Dios. Y 4, se oponen a lo correcto. ¿Qué me dices tú? Vamos a ver, el que está jugando, qué respuesta nos va a dar. El problema de nuestras emociones es que a veces, ¿cuál es la respuesta? Es que a veces se oponen a lo correcto. Muy bien, buena respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Eh, a la siguiente pregunta, también con 4 opciones. La Biblia advierte contra costumbres y creencias inteligentes, inocentes, corruptas o bellas. La Biblia advierte contra costumbres y creencias corruptas. Es decir, las costumbres y creencias inocentes, bellas, inteligentes, no hay ningún problema. ¿Verdad? Así que te dejo el jueguito. Tú puedes encontrarlo en internet con escribir simplemente, ¿cuál es el título? Vas a escribir escuela sabática um, y vas a poner escuela sabática. ¿Cómo es?
Lección 4, exactamente. Escuela sabática, lección 4, y ahí vas a encontrar el juego en Kahoot. Entrarías en www.kahoot, Kahoot.it, y encuentras el juego y así haces tú el repaso de la escuela sabática. Un gran abrazo a todos mis amigos de todas partes del mundo que han escuchado y seguido el tema. Yo espero poder encontrarte muy pronto. Un feliz sábado. Que Dios te bendiga.